Elena es una mujer atrapada en una vida que no eligió. Casada con un pastor influyente y madre dedicada, vive en un mundo de apariencias y expectativas que nunca terminaron de encajar con lo que siente en su interior. Su vida parece perfecta desde afuera: un matrimonio estable, una posición respetada en su comunidad y una rutina tranquila. Pero en silencio, Elena lleva años sintiendo un vacío que no sabe cómo llenar. Un vacío que ni la fe ni las obligaciones familiares logran acallar. Peyton, por otro lado, es fotógrafa, una mujer libre, independiente y profundamente marcada por el dolor. Años atrás, perdió a su pareja y todavía carga con el duelo de esa ausencia. Su manera de enfrentar el mundo es a través de su arte. Captura momentos, paisajes y rostros que le recuerdan que todavía hay belleza, incluso en medio del dolor. No cree en los finales felices y ha aprendido a proteger su corazón a cualquier costo. Sus caminos se cruzan de la manera más inesperada. Un encuentro casual, casi accidental, une a dos mujeres que parecen venir de planetas opuestos. Una atrapada en las reglas de la religión y la familia, la otra acostumbrada a la independencia y a vivir bajo sus propias normas. Pero desde el primer instante hay algo en sus miradas que cambia todo. No es un flechazo superficial, sino el reconocimiento silencioso de dos almas que, sin saberlo, se estaban buscando. Ese primer encuentro siembra una semilla que pronto crecerá en un terreno donde nada parecía posible: el corazón de Elena. El primer encuentro entre Elena y Peyton no fue más que un instante fugaz, pero dejó una huella imposible de ignorar. Desde entonces, cada coincidencia se sintió menos como casualidad y más como algo inevitable. Elena, acostumbrada a la rutina rígida de su matrimonio y a la imagen perfecta que debía proyectar, comenzó a buscar excusas para ver a Peyton. Y Peyton, aunque aún marcada por la pérdida de su antigua pareja, empezó a dejar que esa barrera que había construido alrededor de su corazón se resquebrajara lentamente. Sus conversaciones al principio eran prudentes. Había una tensión silenciosa en el aire, algo que ninguna se atrevía a nombrar, pero que ambas sentían. Hablaban de todo y de nada: arte, fotografía, viajes, heridas del pasado. Y en cada palabra, en cada silencio compartido, algo crecía. Elena descubría en Peyton una honestidad que jamás había conocido. Por primera vez en su vida, alguien la veía sin máscaras, sin las expectativas de esposa y madre perfecta. Y ese simple hecho era transformador. Para Peyton, el cambio era igual de profundo. Había pasado años convenciéndose de que el amor verdadero solo ocurre una vez, de que después de perderlo, nunca podría volver a sentir algo igual. Pero en Elena encontró algo inesperado: una calma que le devolvía las ganas de creer en el futuro. Era diferente a todo lo que había vivido antes. No era solo atracción, era una conexión que le devolvía la esperanza. Con el paso de los días, su relación se volvió más cercana. Comenzaron a compartir más tiempo juntas: cafés que se extendían hasta la noche, caminatas por la ciudad donde cada paso parecía alejarlas del mundo que conocían. Cuanto más tiempo pasaban juntas, más difícil se volvía negar lo evidente. Lo que sentían ya no era solo curiosidad, sino algo mucho más profundo. Pero con ese sentimiento también llegó el conflicto interno de Elena. Cada momento con Peyton la hacía feliz, pero también le recordaba todo lo que estaba en juego: su matrimonio, su reputación, su papel en la comunidad religiosa. Amaba a su hijo y no quería hacerle daño, pero por primera vez en su vida se preguntaba qué significaba realmente vivir para sí misma y no para los demás. Peyton, aunque deseaba a Elena con todo su ser, también entendía la complejidad de su situación. No quería presionarla ni convertirse en una causa de dolor para ella. Pero cada mirada, cada gesto, cada roce accidental entre ellas hacía que el límite entre lo correcto y lo inevitable se desvanecía un poco más. El verano avanzaba y las emociones se intensificaban. Las dos sabían que estaban a punto de cruzar una línea que cambiaría sus vidas para siempre. Y aunque ninguna lo decía en voz alta, en el fondo ambas sabían la verdad. Ya la habían cruzado desde el momento en que se conocieron. La conexión entre Elena y Peyton había pasado de ser una chispa silenciosa a un fuego que ya no podían contener.
Cada encuentro era más intenso, cada mirada más cargada de algo que ninguna de las dos sabía cómo describir. No era solo deseo, era algo mucho más profundo, algo que las desarmaba y las hacía sentirse vistas y comprendidas como nunca antes. Para Elena, este sentimiento era completamente nuevo. Había pasado toda su vida siguiendo las reglas, la esposa perfecta, la madre ejemplar, la mujer respetada en su comunidad. Pero cada momento que pasaba con Peyton derribaba esas paredes que había construido a su alrededor. Descubría una parte de sí misma que había estado dormida durante años, y aunque al principio ese despertar le dio miedo, pronto se convirtió en su única verdad. Peyton también se transformaba. Había llegado a creer que el amor profundo solo ocurre una vez en la vida, que después de perderlo, lo único que queda es aprender a seguir adelante. Pero con Elena todo cambió. Por primera vez en años, Peyton volvió a sentir mariposas en el estómago, volvió a reír sin esfuerzo y volvió a creer que el futuro podía traer algo más que dolor. La relación comenzó a crecer en los márgenes de sus vidas. Paseos furtivos, llamadas a deshora, mensajes que decían más de lo que aparentaban. Se veían en cafés discretos, en calles poco concurridas, en cualquier lugar donde pudieran escapar, aunque fuera por unos minutos, del mundo que las rodeaba. No necesitaban decirlo en voz alta. Lo que sentían se entendía en cada silencio. Pero el peso de la realidad nunca estuvo demasiado lejos. El marido de Elena, un pastor con fuerte influencia en la comunidad, empezó a notar el cambio en ella. Al principio fueron pequeños detalles, distracciones en la mesa, ausencias difíciles de justificar, un brillo en la mirada que él no había visto en años. Las sospechas crecieron y con ellas las tensiones en el hogar. Elena vivía dividida entre dos mundos. En uno, la rutina de su matrimonio y el deber hacia su familia. En el otro, el amor intenso y honesto que sentía por Peyton. Cada día que pasaba se volvía más difícil mantener el equilibrio. Sabía que estaba caminando hacia un abismo del que no habría retorno, pero por primera vez en su vida no quería retroceder. La tensión alcanzó un punto crítico una tarde, cuando Elena y Peyton, incapaces de seguir ocultando lo que sentían, se entregaron a ese amor de manera plena. Fue un momento de liberación, pero también de miedo. Sabían que, a partir de ese instante, ya no podrían fingir que nada estaba pasando. A partir de ese día, cada decisión se volvió más urgente. ¿Seguirían escondiéndose para siempre? ¿O se atreverían a enfrentarlo todo, familia, comunidad, pasado, para estar juntas de verdad? El amor que Elena y Peyton compartían había dejado de ser un secreto invisible y se había convertido en una fuerza imposible de contener. Cada día que pasaba, el muro que separaba la vida perfecta de Elena y su nueva realidad con Peyton se hacía más delgado. Y aunque intentaban proteger lo que tenían, el mundo alrededor empezó a desmoronarse. El marido de Elena, un pastor conocido por su carisma y su influencia en la comunidad, había notado el cambio mucho antes de confrontarla. Las excusas de Elena eran cada vez menos convincentes. Salidas repentinas, llamadas que terminaban en silencios incómodos, una distancia emocional que no podía disimular. La sospecha se convirtió en certeza cuando la vio con Peyton en un gesto demasiado íntimo como para malinterpretarlo. No hubo gritos en ese momento, solo un silencio denso que lo decía todo. La confrontación llegó esa misma noche. En la casa familiar, lejos de miradas ajenas, el pastor la enfrentó. Sus palabras no fueron suaves, mezclaban dolor, rabia y el peso de la moral que él defendía públicamente. Elena, por primera vez en años, no retrocedió. No negó lo que sentía ni pidió perdón por ello. Solo dijo la verdad. Había encontrado en Peyton algo que jamás había sentido, algo que no podía seguir ignorando. Ese fue el inicio del derrumbe. La comunidad, que hasta entonces veía a Elena como un ejemplo de virtud, empezó a murmurar. Los rumores crecieron, las miradas de desaprobación se volvieron inevitables y su vida entera se vio reducida a un escándalo que amenazaba con destruir todo lo que conocía. Pero, paradójicamente, en medio de ese caos, Elena sentía una paz que nunca había experimentado. Por primera vez, estaba viviendo su verdad.
Peyton también enfrentaba su propio conflicto. Aunque amaba a Elena profundamente, temía convertirse en el motivo por el que ella perdía todo: su familia, su posición, su mundo entero. Intentó varias veces darle espacio, incluso se planteó alejarse para no empeorar la situación. Pero cada vez que lo hacía, Elena volvía a buscarla, no por rebeldía, sino porque sabía que lo que sentían era real y porque, después de conocer ese amor, regresar a su antigua vida era imposible. La tensión alcanzó el punto de quiebre cuando el hijo de Elena empezó a percibir el conflicto. Aunque ella intentaba protegerlo del escándalo, los niños siempre sienten cuando algo cambia. Fue en ese momento que Elena entendió que no podía seguir viviendo en dos mundos. Tenía que elegir: seguir atrapada en una vida construida para complacer a los demás o arriesgarlo todo por un amor que le daba la libertad que siempre había buscado. Elena eligió. La decisión no fue fácil. Enfrentó a su marido y puso fin a su matrimonio. No hubo reconciliaciones ni medias tintas. Fue un cierre doloroso, pero necesario. Se preparó para las consecuencias: la desaprobación de la comunidad, la pérdida de su antigua seguridad y la incertidumbre de un futuro completamente nuevo. Pero también supo que, por primera vez en su vida, estaba actuando con honestidad hacia sí misma. Cuando se encontró con Peyton después de tomar esa decisión, no hicieron falta palabras. La abrazó con una mezcla de alivio y miedo. Peyton la sostuvo, sabiendo que el camino que tenían por delante no sería fácil, pero también sabiendo que juntos podían enfrentarlo. Después de la tormenta vino el silencio. Elena había dejado atrás el mundo que conocía, su matrimonio, la seguridad de su vida anterior y la imagen perfecta que la comunidad había construido de ella. Por primera vez en muchos años, se encontró frente al abismo de lo desconocido y también frente a la posibilidad de empezar de nuevo. No fue un camino fácil. Los días posteriores a su separación estuvieron llenos de incertidumbre. Tuvo que enfrentar el juicio silencioso de quienes antes la admiraban, las preguntas difíciles de su hijo y el proceso de reconstruirse desde cero. Pero por más difícil que fuera, había algo distinto en ella, una calma que nacía de saber que, finalmente, estaba viviendo su verdad. Peyton se convirtió en su refugio, no en el sentido de rescatarla, sino de caminar a su lado mientras Elena aprendía a ser ella misma. La relación que al principio había nacido en secreto, ahora florecía a plena luz del día, sin necesidad de esconderse. Las dos tuvieron que aprender a equilibrar sus ritmos, Peyton acostumbrada a la independencia y Elena en pleno proceso de descubrir quién era más allá de las etiquetas que siempre había cargado. En ese camino hubo conversaciones largas, risas inesperadas y lágrimas inevitables. Hablaron de sus miedos, del pasado de Elena, del duelo de Peyton, de lo que significaba amar después de haber perdido tanto. Pero en cada palabra, en cada gesto de apoyo, en cada silencio compartido, su vínculo se volvió más fuerte. El momento que marcó el cierre de esa transformación no fue un gran evento, sino algo simple y profundamente simbólico. Una tarde, en un parque, Elena vio a Peyton tomar una foto de su hijo jugando y entendió que ese era el futuro que quería. No un amor perfecto, ni una vida sin problemas, sino un hogar hecho de elecciones conscientes y sinceras. La película termina con Elena y Peyton caminando juntas, tomadas de la mano, hacia una vida incierta pero auténtica. El escándalo quedó atrás, las expectativas de los demás ya no pesaban y por primera vez Elena sentía que estaba exactamente donde debía estar. Porque el amor verdadero no siempre llega cuando lo planeas. A veces aparece en el momento menos esperado, te obliga a derrumbar muros y te invita a construir algo nuevo desde las ruinas. Y cuando te animas a elegirlo, descubres que la libertad más grande es ser vos misma, incluso si el mundo no lo entiende. Hay historias que no empiezan buscando el amor, sino buscando respuestas. Elena nunca salió de su casa pensando que iba a enamorarse. Solo buscaba entender quién era, qué quería para su vida y por qué sentía ese vacío que nada parecía llenar. Y en medio de ese viaje apareció Peyton, una mujer que no vino a salvarla, sino a mostrarle que la verdadera libertad está en elegir con el corazón. La relación entre Elena y Peyton no fue perfecta, estuvo llena de miedos, de dudas y de sacrificios,
pero precisamente ahí radica su fuerza, en mostrar que el amor verdadero no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Elena and Dawn no es solo una película romántica, es una historia sobre la valentía de romper con lo que te limita y de apostar por una vida auténtica, incluso si eso significa empezar de cero. Y en un mundo donde tantas veces nos dicen quiénes deberíamos ser, esta película nos recuerda algo simple pero poderoso. Solo vos podés decidir quién sos y a quién amás. Si esta historia te emocionó, contame en los comentarios qué parte te impactó más, la lucha interna de Elena, la paciencia de Peyton o ese final donde, por fin, se eligen sin miedo. Suscríbete para más resúmenes de películas que dejan huella, dale like para que más personas descubran esta joya del cine independiente y activa la campanita porque todavía hay muchas historias que necesitamos revivir juntos.